Arranquemos por lo primero. Devolví los trabajos que corregí. Ahí, escuchando. ¿No? ¿Están? Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Sí, estamos. Se le corta a veces. Cada tanto se le corta. Ay, por Dios, parecemos. Sí, la conexión debe ser. Bueno, ¿qué va a ser? Le ponemos onda. Ahora recibieron las correcciones que les hice a quienes me dan el trabajo práctico o no. ¿No? No, son recortados, digo, profesora. Esa es la conexión, chicos. A ver, veamos. Qué macana, che, no se escucha bien. ¿Nada me escuchan? ¿No? Ahí volvió. Qué macana. Pero sobre todo no se escuchaba nada. Bueno, intentemos. No lo tenemos. Veamos si podemos. Tal vez, ¿les estoy compartiendo o no? A ver, voy a compartir y voy a tratar de compartirle otra cosa. Es lo que quiero explicar, a ver si ahí me lo engancho. Fue en el campus porque les corregí. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿No? Profe. Sí, la escuchamos. Profe. Sí, volvió. Bien. Bueno, acá les hice la solución que ya está subida al campus del trabajo práctico. Si se corta no importa, lo importante es que lo puedan ir viendo, ¿sí? No es que no importe, sí importa, pero bueno, por lo menos como para controlar el trabajo vamos a poder. ¿Me están escuchando ahí, sí? Sí, profe, se escucha. Me parece que no. Bien. Un recurso dado será escaso dependiendo de la cantidad de este con la que dispone en relación a lo que necesita para la producción establecida. Es decir, la escasez será relativa según su requerimiento para satisfacer la necesidad. Esta sería la respuesta o una de las posibles respuestas a la pregunta que decía que qué significaría que un recurso dado sea escaso y qué importancia tenía para la economía. Es importante para la economía porque la decisión de la persona para designar qué recurso va a utilizar va a tener que ver con su escasez, es decir, para producir e intercambiar y consumir bienes y servicios, y ese justamente es el objeto de estudio de la economía. O sea, tiene que reasignar, decidir, bueno, voy a usar para esto o para esto otro, ¿sí? Si yo tengo 100.000 pesos de sueldo, tengo que decidir en esos 100.000 pesos qué le voy a dar prioridad. Si el alquiler, la comida, ambas cosas, cuánto voy a destinar al alquiler, cuánto voy a destinar a comida. ¿Se entiende esto? Bien. Hay quienes me pusieron otras cosas, no está mal. Lo que sí, en esta altura o sea, en este tipo de temas, no intervienen los precios. Lo que interviene es la cantidad de recursos y la cantidad de necesidades. Los precios recién van a intervenir más adelante cuando incorporemos el análisis de la restricción presupuestaria. ¿Sí? El punto 2 les daba una tabla, como la que están viendo a continuación, y les pedía, primero, que grafiquen, segundo, porque la función ganancia comenzaba en menos 100, y tercero, porque cuántos kilos tenían que vender como mínimo para que no tengan pérdidas. ¿Me escucharon lo que les dije o no? Sí, profe. Bien, bien. Fíjense ahí la representación gráfica. Tenemos las ganancias en el
eje de las ordenadas, 20 en el eje de las abscisas. La mayoría lo hizo bien, no tengo nada para decir del tema. Lo único, tengan cuidado con un punto que les suele jugar una mala pasada. Este punto que dice la función comienza en menos 100. A ver, miremos la función. Comienza en menos 100 porque es ordenada al origen, pero en economía esa ordenada al origen va a significar un algo. Obviamente yo no pretendo que ustedes nazcan sabiendo, está hecho a propósito la función para que ustedes me la interpreten matemáticamente y yo les pueda enseñar el significado económico de esto, ¿sí? Díganme si a alguno se le cortó o algo, porque me parece que me quisieron decir algo y se cortó. Bien, ¿venimos bien entonces? No, porque no se cortó. Ok, me dio la impresión de que alguien me había querido preguntar algo. Eso lo aviso por el chat. Bueno, dale. Bueno, ¿qué les quería decir que tiene interpretación económica? Este menos 100, en realidad, significa que no produciría nada de ganancias porque va a tener una pérdida de 100 pesos que tiene que ver o que se relaciona o que se deduce en que se está tratando de todos los gastos que tiene para poder tener abierto ese negocio. Y entonces esos menos 100 representarían los costos fijos que debe cubrir porque no posee ganancia. Ustedes saben que si nosotros tenemos un negocio abierto, y esto se vio en la época de pandemia sobre todo, nosotros tenemos un negocio abierto, hay que pagar la luz, hay que pagar el impuesto inmobiliario, hay que pagar el gas, hay que pagar el agua, aunque sea el cargo mínimo, ¿no? Y esto representa un costo fijo. Eso serían los menos 100. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿O se volvió a cortar? Bien. ¿Qué pasa con el punto C? ¿Se entendió? Ok. Bien, en el punto C todos me lo contestaron bien. Todos los trabajos que corregí están bien. Tiene que ver con esto de que si yo no quiero que la empresa gane ni pierda, o sea, quiero que esté como lo que nosotros llamamos un punto crítico, o sea, que no gane ni pierda, tiene que vender como mínimo 100 kilos de carne para que no tenga pérdida, pero tampoco ganancia. Y con eso terminábamos el punto 2. El punto 3 era una serie de tiempo para ver cómo andan en la representación gráfica de las series temporales. La mayoría ubicó perfectamente bien el año por una cuestión de códigos, casi siempre se grafica, o siempre, mejor dicho, se grafica en el eje de las abscisas y la variable a representar, que en este caso sería el beneficio, en el eje de las ordenadas. Pero como ustedes van a ser ingenieros, eso lo tienen más claro que yo. Ahí tiene la representación de cómo debería haber quedado. Todos los trabajos que corregí tienen bien este punto, así que no tengo objeciones. El punto 4 estaba repetido, la mayoría con buen tino se dio cuenta, la profe no se había dado cuenta, así que menos mal. El punto 5, ¿sí? El ejercicio perdón, donde dije punto 5 o antes. En el punto 5, cuando comencé el 5, ¿se me cortó? Punto 5. Bien, bien. En el punto 5 lo que había que hacer era representar gráficamente la FPP, que es la frontera de posibilidades de producción, y calcular los diferentes costos de oportunidad. Bueno, la representación gráfica les tenía que quedar un gráfico más o menos así. La mayoría llegó a esto, sí. No hay objeciones. Bueno, acá sí hay objeciones. Esto Graficación, pues, ¿se entiende? es lo mismo, porque acá Decía que no grafiquemos la función del cereal. no. Se puede graficar así o al revés, porque ni la papa depende del cereal, ni el cereal depende de la papa. Está bien tu pregunta.
en economía hay a veces subordinación de variables y a veces no. Depende de lo que estemos graficando. En la FPP, como en la curva de indiferencia o en la restricción presupuestaria, no hay subordinación de variables, porque el cereal no depende de la papa ni la papa depende del cereal. Pero, por ejemplo, en la demanda, sí la demanda depende del precio, entonces ahí sí hay subordinación de variables. ¿Se entiende esto? Si no hay, es indistinto donde lo grafiquen. ¿Está? Pero si hay subordinación de variables, sí. Ahora, si no hay subordinación de variables, la gráfica no cambia, chicos, porque te cambiará donde está ubicado, pero siempre tiene que quedarte una función lineal negativa, o sea, con pendiente negativa, si el costo de oportunidad es constante, no importa qué variable coloques. Y si el costo de oportunidad es creciente, te va a tener que dar una función cóncava. ¿Está? Sí, profe. Profe, consulta. O sea que lo que puede... sí. Usted hablaba de Decime. la subordinación de variables en cuestiones de gráfico. Y ahora, para el cálculo del costo de oportunidad, ¿es igual si yo hago papas arriba y en la parte de abajo cereal que al revés? Lo que pasa es que vos para hacer eso, no es igual. Y no es igual, te voy a explicar por qué. Porque vos, para hacer el cálculo del costo de oportunidad, tenés que mirar cuál es la variable que disminuye. Acordate que la fórmula de costo de oportunidad es la que disminuye arriba y la que aumenta abajo, ¿te acordás? Sí, bárbaro, listo. Está bien tu pregunta. Ese Porque tipo de preguntas son buenas porque son dudas que se les pueden presentar a ustedes. No, le contaba que había visto... Mira, los ejercicios de internet... Sí. Los ejercicios de internet están bien, chicos, algunos, otros no, bueno, depende. Pero cuando los ves al revés es porque te hacen calcular, por ejemplo, acá sería el costo de oportunidad de la papa respecto del cereal porque la papa es la que disminuye. Y el al revés sería del cereal respecto de la papa. Entonces, lo que te van a plantear es el costo de oportunidad, por ejemplo, de la papa respecto del cereal y viceversa. Entonces, ahí sí está bien que lo hagas de las dos formas. ¿Me seguís? Sí, claro, depende de la consigna, ¿no? Porque sí, es verdad, vi que decía respecto... Tal cual. Es verdad, vi que decía respecto de... Sí. Te tiene que decir esa expresión. Entonces, el respecto de te va a decir quién es el que está disminuyendo. Si no te dice nada, podés hacer los dos, porque ante la duda es preferible hacer de más que de menos. O si te dice viceversa. Pero si te lo dice claramente, no necesitas hacer las dos. Gracias. Está bien porque a veces es cierto, yo también por ahí a veces... No, de nada. Yo también a veces busco algunas ideas cuando no sé cómo resolver un ejercicio, no lo termino de entender en internet. Y por ahí te plantean cosas que vos no... Mayor parte de los ejercicios que están resueltos en internet también. Acá les quería decir, acá la profe cometió un error porque esto se puede llegar a interpretar como un negativo y en realidad es porque yo a veces cuando escribo... uso como guiones como para indicar distintos pasos. Así que los voy a borrar, ¿sí? Bueno, ¿cómo hicimos para sacar el costo de oportunidad de A respecto de B? Por eso se los borré, porque digo, se van a confundir. Cada uno tiene sus mañas, ¿no? Pero bueno, yo tengo la maña de ir haciendo como si fuesen viñetas, por así decirte. Lo mismo con los resúmenes, porque si son 10 características pongo o los guioncitos o le pongo 1, 2 y 3 o le pongo A, B, C y D. ¿Se entiende? Para ir acordándome cuántos eran. Tengo como esas mañas, no sé cómo decirles. Y bueno, cuando lo pasé, no me di cuenta de que eso los podía confundir. Ahora viéndolo se los borré porque digo se van a confundir. Bueno, miren,
Miramos en la tabla, ¿no es cierto? ¿Quién baja la papa? ¿En cuánto? En 8. Pero si no me doy cuenta cómo hacerlo así, puedo hacer 32 menos 40, que es lo que yo les coloqué acá, ¿ven? Y abajo, y bueno, veamos a ver la tabla. 5 menos 0 en el denominador. Entonces me termina quedando menos 8 dividido 5. Este paso no lo tienen que obviar de colocar el menos 1,6. Porque matemáticamente les dio ese resultado, ¿sí? Pero inmediatamente al lado lo colocan entre barras en módulo para aislar el signo, ¿sí? ¿Los dos? O sea, yo pensé que poniéndole el módulo de No, hay que hacer los dos. Por eso también les resolví todos los ejercicios, como para que les quede como a modo de ejemplo, ¿no? Y después me emocioné corrigiendo los trabajos y no me di cuenta que estaba muy ahí al borde de la hora. Así que les mandé un mensajito, que estaba terminando de corregir uno, que lo subí al campus y ya me estaba. Pero no sé, hoy es el día de las cosas raras. Primero me conectó, pero no, ustedes no estaban. Después a ustedes les decía que no se podía. Después pudieron entrar, pero ahora no me deja grabar. Después se corta. No es el día nuestro, parece hoy. Pero bueno. ¿Qué hacemos ahora? 15 menos 32, ¿verdad? 15 menos 32. Dividido 15 menos 5. Entonces 15 menos 5. Uy, perdón, me pasé de largo. No sé a dónde fui a parar acá. Bueno, entonces, acá me quedaría menos 17 y acá abajo menos 10. Menos 17 dividido 10 me da menos 1,7 y lo coloco en módulo. Una vez que lo tengo listo, comparo el primer módulo con el segundo y como el segundo costo es más grande que el primero, ponemos que la conclusión es que el costo de oportunidad es creciente. La mayoría hizo bien casi todos los pasos, en donde por ahí se comían de ponerle el signo menos, o se comían de ponerlo en módulo, o lo ponían positivo pero no lo ponían entre barras. Igual no puedo dar nombres, porque yo corregí el de ustedes, el de economía de los parciales de economía de química, de ingeniería química, y los parciales de UCES. Entonces, si ustedes creen que yo me voy a acordar quién fue el que hizo tal cosa, olvídenlo, porque son demasiados, ¿sí? Pero sí les digo más o menos los errores que habitualmente veo, como para que no los cometan, ¿sí? Bien. Después teníamos este ejercicio para resolver, que es similar, había que representar gráficamente la frontera de posibilidades de producción. Después me pedía que si había puntos fuera de la frontera que indicaran qué significaba, que explicáramos también los puntos dentro de la frontera y los que están sobre, ¿sí? La curva del FPP que indicáramos si era cóncava o convexa y que expliquen por qué tenían esa forma y que calculen los distintos costos de oportunidad. ¿Está bien? Bueno, así les quedaba la FPP. ¿A alguno que me diga que no le quedó así? No, profe, me quedo así. Bien, el resto, la mayoría igual lo tuvo bien. Sí, creo que yo lo hice al revés, pero sí. Bien. Sí, sí. Creo que lo hice al revés, pero sí. La forma no te va a cambiar, ¿sí? Lo que te puede cambiar es que a vos te haya quedado acá las armas y acá los alimentos. Y viste esta letrita de acá, la A, la B, la C, la D, la E y la F, te quedan al revés, te queda F, E, D, pero bueno, es lo mismo, Sí, sí. ¿sí? La forma de la gráfica no te puede cambiar, que de última es lo que importa, ¿no? Que la gráfica esté bien. Bueno, a nosotros en economía nos interesa eso, por ahí a lo mejor en matemática no, en eso
yo no voy a discutir porque yo no soy del rubro. Yo algunas cosas las tengo claras, pero otras ya estoy viejita y no me acuerdo. Pero lo importante es la gráfica, ¿sí? Que te quede similar a esta. Te va a quedar este cortecito de este lado, pero la formita la conserva, ¿sí? Bien. ¿Te imaginas si tuviéramos que aprobar con una gráfica? El mundo sería tan fácil. Nosotros teníamos una profesora de economía. Ustedes se quejan, ¿no? Pero nosotros teníamos una profesora de economía. No me acuerdo el nombre, me acuerdo que se llamaba Sarkis de apellido. Si vos llegabas más tarde de lo que llegaba ella, no te dejaba entrar al aula. O sea que si vos tenías que no entrabas, porque con un compañero que haya entrado y viera lo que le hacía, no sabe lo que era. Era terrible esa profe. Sí, no, hemos tenido cada uno, después teníamos uno. Nosotros teníamos nosotros teníamos uno que era un cura, igual a Gárgamel. ¿Alguna vez vieron los pitufos? No. Igual, idéntico. Sí, profe. Idéntico a Gárgamel. Le falta encima era cura. Encima era cura, así que le faltaba Rael. No sabe. Un día estábamos en un parcial y se levantó y se fue. Nos mirábamos todos, imagínate irte en un parcial. Entonces algunos obvio se preguntaban porque no se acordaban, ¿viste? Y uno que era la medalla de oro, fue la medalla de oro nuestra, terminó de hacer parcial y se fue. A los 2 minutos viene muerto de risa con una hoja. Che, dejen de hacer el parcial, miren. Una hoja nos había dejado pegada en la puerta del lado de afuera. Están todos aprobados, nos vemos en el final, firma Paul. Se había ido del Facu. Se fue. Con los puntos situados fuera de la curva. Fuera, ustedes lo pueden leer como arriba también, ¿no? O sea, me voy a ir a este gráfico, ¿lo ven? Fuera sería ese, inalcanzable. Sobre sería este, eficiente, y este sería ineficiente. ¿Está? Bien. Voy a subir un poquito, pero en realidad me adelanté para mostrarles el gráfico. Los puntos situados fuera de la curva están en lo denominada región imposible de la frontera de posibilidades de producción, ya que dada una determinada dotación de recursos, si están plena y eficientemente empleados y no se produce un aumento de estos, no se puede sobrepasar la producción de alimentos ni de armas sin disminuir una u otra. Los puntos dentro de la frontera, es decir, en el interior, o sea, un punto como este, como ese, representa un punto de ineficiencia. ¿Por qué? Porque teniendo el recurso empleado no lo estamos utilizando plenamente. Por eso le decimos que es ineficiencia económica. ¿Cuándo ocurriría esto? Vamos a suponer que yo tengo una fábrica textil y tengo una máquina de ultra nueva generación, pero no la sé usar. ¿Me sirve de algo? ¿Se entiende? O sea, ustedes podrán tener el mejor de los recursos, pero si no lo están utilizando, o porque no saben, o porque el empleado está de paro, o porque el empleado está de licencia, o por lo que sea, son ineficientes. Y usted me va a decir, ay, profe, pero si el empleado está de licencia y está enfermo, tiene derecho, pero la economía no mira los derechos. Mira que vos le estás pagando a una persona, la persona no está trabajando y para vos es un costo. Punto. Se terminó en eso.
Los derechos es derecho. Lo va a ver en régimen legal o en legislación, pero no lo va a ver en economía. A la economía no le interesa. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Los puntos que están sobre la frontera indican, por un lado, el caso extremo. En el punto A solo se produce uno de los dos bienes, alimentos. Y por otro lado, las posiciones intermedias que se van renunciando a una cantidad de alimentos para producir armas, que serían los puntos del medio. Cuando hablamos de estos puntos A, B, C, D, estamos hablando de las opciones. ¿Vieron que nosotros en las gráficas le vamos poniendo los puntos? El punto como A está para alimento, pero no para armas. Los puntos que siguen son puntos intermedios. Y si tuviéramos acá un punto como G, estaría para armas y no para alimentos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es la FPP? Es cóncava y tiene esa forma porque la pendiente es el costo de oportunidad. No me acuerdo si era acá, pero hay quienes me parece que respondieron que era convexa. La que es convexa es la curva de indiferencia, que es la otra, la que estábamos viendo, la que se une con la restricción presupuestaria. ¿Se acuerdan? La del óptimo del consumidor, esa es convexa. Por ahí a lo mejor la relacionaron con esa curva. Bueno, ¿quién disminuye acá? ¿El alimento o las armas? ¿Quién disminuye ahí? El alimento. Bien, entonces, ¿quién va a ir arriba? Salvo que me digan que grafique los dos o me pongan viceversa. El alimento. No estaría mal si lo pones en el eje X, pero acordate que en economía es indistinto, porque el alimento no depende del arma, ni el arma depende del alimento. En el numerador, te conviene para que queden ordenadas las opciones, pero es lo mismo, ¿sí? Acordate que lo que sí no es lo mismo en la fórmula. ¿Quién va en el numerador en la fórmula? El que disminuye. El que disminuye, profe. Bien, el que disminuye. Bueno, duda hasta ahí, venimos bien. Bueno. Veamos los cálculos. ¿Cuánto variaron acá? A ver. Teníamos 10.000 y tenemos 9.400. O sea que 9.400 menos 10.000, ¿cuánto me da? Bien, negativo o positivo. Bien. Y en el numerador iría entonces menos 600. Y en el denominador, 1.000 menos 0, que me daría 1.000. Entonces, menos 600. Acá la profe se comió un 0. Miren. Sí. Pero era 600 dividido 1.000 y la profe se comió un 0. Entonces, me queda menos 0,6. Y ahí lo coloco en módulo, ¿ven? Y acá yo les pongo el porqué, como para recordárselo, se coloca en módulo porque matemáticamente el costo puede ser negativo, pero económicamente no. ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas hasta ahí? ¿Seguimos haciendo el otro? Bien. ¿Cuánto sería la diferencia entonces entre 7.810 menos 9.400? Y después entre 2.460 y 1.000. Bueno, a mí me dio 1.590 y
1460 en el denominador, el resultado me dio 1,09 y lo colocamos en módulo 1,09. A la mayoría le dio así. Si a alguien no le dio así, chequeen porque ponen el resultado, lo cual está bien, pero al no poner el procedimiento yo no puedo ver dónde se equivocaron. Si en el numerador, si en el denominador. ¿Se entiende esto? Bien. Yo les voy a decir que el resultado no está bien si no tengo el procedimiento, pero no les voy a poder decir dónde está el problema. Bueno, y así seguimos, ¿no es cierto? 6.580 menos 7.810 en el numerador, en el denominador 3.260 menos 2.460 nos va a dar 1.230 dividido 800, que eso les da menos 1,54 y en módulo 1,54. Seguimos entonces, 5.040 menos 6.580 y 4.100 menos 3.260 nos da como resultado un cociente de menos 1.540 dividido 840, que nos da 1,83 negativo, en módulo 1,83. Y finalmente tenemos 3.200 menos 5.040 y 4.880 menos 4.100. Y ahí les quedaría entonces 1.840 dividido 780, les queda negativo 2,36 en módulo 2,36. ¿Qué podríamos decir de este costo de oportunidad? Que es creciente porque va cada vez más grande, ¿no es cierto? ¿Dudas hasta ahí? Lo bueno de poder controlarlo es que si hay algo que la profe me corrigió y que yo no terminé de entender por qué no estaba del todo bien, puedo ver con exactitud qué es lo que tendría que haber dicho o qué pasó, ¿sí? Como para que cuando ustedes estudian del parcial, yo cuando era estudiante me daba bronca cuando yo hacía una guía de prácticos y el docente no me contestaba si estaba bien o estaba mal, porque entonces vos después no tenés la seguridad de estudiar de eso. No sabés si es un insumo de estudio. En cambio, al tener la solución, uno se puede asegurar de que tiene y sabe lo que le tiene que dar. ¿Sí? Bueno, suponga que una economía de un país debe elegir entre la producción de bienes de capital, que le vamos a llamar BK, y bienes de consumo, que le vamos a llamar BC, como los jugos. Bueno, acá tenemos las combinaciones, o sea, las distintas opciones. Y ojo que esta consigna tiene como una aclaración. Acá algo apreté y las moví de lugar, mira. Ah, no, está bien, yo me moví de lugar. Fíjense que tiene una aclaración. Grafique los bienes de capital en el eje horizontal. Cuando te pone esa, ¿cómo les puedo explicar? Ese requisito, lo único que tienen que hacer es respetarlo porque la consigna se los dice. ¿Está? Entonces pongan en el eje de las X el bien de capital. Algún objetivo tendrá ese ejercicio por el cual quiere que ese bien se grafique ahí. ¿Está? Pero no es que no pudiera hacerse de otra forma. Obvio que si la consigna te pide que lo haga de una manera y vos lo haces de otra, no vas a respetar la consigna y va a estar mal por no respetar la consigna. ¿Está? Pero no porque no se pudiese hacer de otra manera. Bueno. Explique qué significa esta curva para la economía mencionada. Entonces, la respuesta del punto qué significa esta curva para la economía mencionada es el concepto de la FPP. La FPP refleja las opciones que se le ofrecen a la sociedad y la necesidad de elegir entre ellas. Una economía está situada sobre la FPP cuando todos los factores de producción de los que dispone dicha economía se están utilizando para la producción de bienes y servicios. Y acá la profe les va a pedir disculpas porque la diapositiva tiene errores de ortografía, me van a decir ustedes, pero cuando yo era estudiante no se acentuaban las palabras que estaban escritas con mayúsculas. Entonces ahora es como que no sabes si está bien o está mal acentuarlas cuando están con mayúsculas, ¿no? Lo mismo que no se repetían palabras cuando yo era estudiante.
Vos hacías un texto y no podías poner 2 o 3 veces es diferente o distinta, tenías que buscar sinónimo. Ahora ponen 70 veces lo mismo y está bien pareciese, pero en la época nuestra no era así. Así que les pido disculpas, pero a mis ojos no es un error de ortografía, porque yo no fui educada de esa manera. Habría que hablar con un profe de lengua, a ver si ahora, o de prácticas del lenguaje, porque cuando yo iba a la escuela se llamaba lengua, ahora se llama práctica del lenguaje, para ver cuál sería, digamos, lo que está vigente hoy, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Yo fui educada de esa forma, por eso me disculpo, porque si para ustedes llevan, y van a decir, ay, mirá, profe universitaria y escribe con errores de ortografía. No, a mí no me gustan los errores y por lo general es muy raro que yo tenga errores y si los veo, los corrijo, porque no me gustan los errores de ortografía, me lastiman los ojos, me provoca fobia verlo. Pero realmente tengo un conflicto ahora, tengo que hablar con alguna de mis compañeras profes de práctica del lenguaje para preguntarle, porque antes no se acentuaban las mayúsculas y yo veo que a la más grande mía se la hacen acentuar. Entonces yo no sé si esto cambió y si cambió, como nosotros no vamos más a la escuela, nunca nos enteramos, ¿no? Yo hace, ay, muy bien, porque El, miren, el otro día me, el último año que yo asistí a la secundaria, la profesora dijo que eso había cambiado y que ahora sí se le pone el acento. O sea, ¿viste? Pero viste que te dijo esto había cambiado, porque antes no era sí, sí, así. cambió hace Por eso poco. es que, claro, y entonces a mí me entró la duda, porque yo le dije a Azul, le digo, Azul, eso está bien, le digo, eso está con mayúscula, le digo, no debería llevar acento. La profe dijo que sí, mamá, me dijo ella. Y les cuento otra cosa, ¿sí? Bueno, eso es importante, ¿ven? Entonces lo corregimos ahora. Buenísimo. Bueno, estas cosas están buenas porque el saber no ocupa lugar, chicos. Otra cosa, hace poco, y esto se los cuento porque me pasó a mí en lo personal, yo tuve que ir a hacer un trabajo en la supervisión escolar por un proyecto que estábamos haciendo en una de las escuelas donde yo trabajo, que vendría a ser como un organismo importante dentro de educación para quienes no son profes y no saben, ¿sí? De la educación secundaria. Bueno, estábamos haciendo un documento. Y la persona que estaba trabajando conmigo me decía, porque acá tenés que poner esto, pero eso lo pusimos arriba, le decía yo. Estás repitiendo las mismas palabras y exactamente iguales, pero el diseño curricular lo dice así, pero no se debe escribir repitiendo palabras. O sea, si vos ya pusiste en el primer renglón, por ejemplo, las diferentes materias, ahora ponen los distintos espacios curriculares, si es lo mismo, son sinónimos. No, hay que escribir todo lo mismo. Entonces vos pones las diferentes materias 700 veces en el mismo documento. Antes eso era un error. Hoy parece que estuviera bien. Por eso les digo, hay cosas que van cambiando y uno tiene que ir aprendiendo, porque si no se queda, ¿no? De acuerdo a lo que a mí me dijeron, hoy se repiten las palabras. A mí me cuesta creerlo, pero bueno, es lo que me dijeron. Nada, pero acá, Gaby, acá se revelan, se eran, cada 6 renglones volvías a poner cada 6 renglones volvían a poner la misma oración, que es la misma palabra. A mí me lastima los ojos ver eso, chicos, pero bueno, qué sé yo. Donde manda capitán no manda marinero, dice el dicho. Así que yo me quedé con la duda, yo lo voy a averiguar. Con una profe de lengua amiga mía lo voy a averiguar porque yo no me voy a quedar con el entripado. Pero a mí eso me hizo ruido, ¿ves? Lo de las mayúsculas que les dije y esto.
Me quedó como ahí. Pero para la clase que viene se los voy a averiguar, porque mañana tengo clase en la escuela donde trabaja mi amiga, le voy a preguntar a ella, que es profe de prácticas del lenguaje. Bueno, sí, de una, porque le voy a preguntar a Sabrina me va a decir. Diga si los costos de oportunidad son crecientes, constantes o decrecientes. Bueno, acá es un tema, chicos, porque para contestar si es creciente, constante o decreciente, no puedo hacerlo si no los calculo, o sea que es una trampa en realidad, ¿sí? Bueno, es fácil porque como ustedes pueden ver en la tabla, lo que es el bien de capital, en este caso varió 12 primero, después varió 8, después varió 4. Y lo que son los bienes de consumo va variando de 4 en 4. ¿Ven que va disminuyendo de 4 en 4? Entonces, está piola, porque no hay que hacer tantos cálculos como el anterior, que vieron que en el anterior era una banda de cálculos. Acá no, porque sabemos que siempre el numerador es 4, negativo, ¿no? Y acá varió en 16, ¿ven? Aumentó 16. Entonces, 4 dividido 16, bueno, menos 4 da menos 0,25 en módulo. Después menos 4 dividido 12 da 0,33 en módulo. Después vamos a tener menos 4 octavos. ¿Por qué? Porque vuelve a bajar 4 y acá aumentó en 8. ¿Me daría cuánto? 0,5 y lo coloco en módulo. Y después menos 4 dividido menos 4 me da 1, negativo, y lo coloco en módulo, les da 1. Calculan el costo de oportunidad de pasar de B a C, el costo de oportunidad en el punto anterior era creciente, porque me olvidé de darles la interpretación, y en este punto, de este paso entre los puntos B y C, es de 0,33 porque lo sacamos de acá, que ya lo tienen calculado, ¿ven? Después me pregunta que expliquen en forma textual y gráfica. Y acá hay gente que me lo puso textual, pero no me lo puso gráfico, ¿sí? Fíjense que les pide las dos cosas, textual y gráfica. Se da el incremento en la fuerza del trabajo del país. ¿Cómo sería gráfica? Con este dibujo, la situación inicial primero, marcada con un color, con otro color la nueva, o con el mismo color, como está acá en el gráfico, que ustedes pueden ver que tienen el mismo color, pero con las flechitas marcando el sentido de si se desplazó hacia la derecha o hacia la izquierda. Y cuando ustedes hablan gráficamente, van a decir que la nueva curva se desplaza hacia la derecha de la anterior en forma textual. ¿Se entiende esto? Bien. Bueno, ahora vamos de nuevo. En el punto siguiente me dice, a ver, que esperen que me acuerde qué dice la consigna, porque yo me cuelgo. Acá había un terremoto, me parece, porque no copié la consigna. Sí, profe, ocurre un terremoto de gran magnitud. No, el punto es este. El punto de desempleo es este. Pero acá me parece que era un terremoto, un tsunami, Sí, profe. algo de eso. Sí, terremoto. Bien. Ante una catástrofe. Cualquiera, terremoto, tsunami, maremoto, invéntenle lo que quieran. Eso te provoca destrucción de recursos naturales, pérdida de vidas humanas, que muchos de ellos son trabajadores, con lo cual tienen pérdida de recursos humanos o laboral, y destrucción de maquinarias y equipamiento. Entonces vas a perder los 3 factores de producción en cantidades que no sabremos calcular. Eso dependerá de la intensidad del siniestro. Entonces, pero sí sabemos que vamos a perder, entonces va a haber una disminución de la producción, porque al tener menos gente para trabajar, menos materiales para usar y menos elementos de capital, obviamente vamos a producir menos. Entonces la curva se va a desplazar. Hubo quienes me pusieron adentro,
que es una buena manera de decirlo, nosotros le decimos hacia la izquierda o hacia abajo. Pero bueno, hubo quienes creativamente me dijeron hacia adentro, bueno, está bien, porque está adentro del anterior. Y vuelvo a repetir, si ustedes tienen distinto color, pueden hacer como está en el gráfico, la original, por ejemplo, bordo y la nueva roja. Y si no tienen distinto color, pueden usar el mismo color e indicar con las flechitas. ¿Está? Punto de ineficiencia. Cuando nosotros tenemos recursos desempleados, lo que está ocurriendo, por ejemplo, una persona de paro o una persona desempleada, está ocurriendo esto, que teniendo el factor de producción, nosotros no lo estamos utilizando. Por eso decimos que es un punto de ineficiencia. No hay desplazamiento, es un punto ubicado debajo de la curva de FPP gráficamente. La gráfica es esto que estamos viendo, este punto con la FPP ahí. Y la explicación textual es que tenemos un recurso ineficiente u ocioso, porque teniendo el recurso no se está utilizando plenamente, con lo cual se cae en una ineficiencia. Y finalmente, bueno, sería lo mismo, si vos lo ves, ahí estarías viéndolo macroeconómicamente, y esto es micro, pero no importa. Si vos lo vieras así, no pasaría igual, no cambia mucho, porque vos tenés gente que debería trabajar, y la tenés sin trabajar. Vos me vas a decir, sí, pero por culpa del Estado que no genera empleo, por lo que quieras, pero teniendo el recurso no está trabajando. Digamos. A ver, no hay que echarle la culpa a la disciplina, pero economía es economía, va a haber siempre el signo peso en el medio. Esa gente que vos tenés sin trabajar porque está desempleada podría estar produciendo para el país y no está haciendo nada, eso es lo que ve la economía. Después podemos discutir si la culpa es de la persona, es del país, es del país de al lado, no importa, pero lo que se está viendo es que la persona tendría que trabajar y no lo está haciendo. Entonces, tenés el recurso y está ocioso. Eso es lo que lo... Sí. Y para la persona, guarda que para una persona que quiere trabajar, estar desempleada es un problemón, ¿eh? No es fácil para quien está acostumbrado a trabajar encontrarse con que no tiene trabajo, ¿eh? Hay mucha gente, sí, hay gente que cae en la depresión, sobre todo la gente de más de 50 años, le cuesta muchísimo conseguir trabajo a veces. Porque a determinada edad parece que la gente fuera descartable. No, es un problemón, ¿eh? Bueno, hagamos el último, porque si no ustedes me van a odiar. ¿Qué está pasando con el algodón? Aumenta de 1 en 1. Y el trigo, acá abajo 0,5, acá abajo 1, acá abajo 1,5. Bien, 2,5, de 2 y 2,5. Bueno, entonces lo que me está pidiendo este problema es que, bueno, grafique, que ya está al ustedes ya la tienen recontra de graficar, y que calculen el costo de oportunidad, el trigo, ¿no es cierto? Y el algodón es el que está aumentando. Entonces, 0,5, que es lo que disminuyó el trigo, dividido 1, que es lo que aumentó el algodón, me da 0,5 negativo, en módulo 0,5. Menos 1 que bajó el trigo, dividido 1 que aumentó el algodón, menos 1 en módulo 1. Menos 1,5 que bajó el trigo, dividido 1 que aumentó el algodón, 1,5 negativo en módulo 1,5. 2 que bajó el trigo, 1 que aumentó el algodón, les da menos 2 en módulo 2. Y lo mismo hago con el menos 2,5.
menos 2,5 dividir 2,5. El costo de oportunidad, entonces, si observamos 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, el costo de oportunidad es creciente, ¿sí? ¿Dudas? Todas me dicen ahora. ¿Los perdí o no? Bueno. No, bien, profe. Bueno. Al principio nos hizo una mala pasada, parecía que no nos iba a dejar dar clase, pero ahora anda mejor la conexión, ¿no? ¿O no?